Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una emisión más que nos acompaña el día de hoy la licenciada Viridiana Ordóñez. La maestra es licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en propiedad intelectual, y el día de hoy nos va a hablar de un tema muy importante, el checklist básico para las industrias creativas. Licenciada, adelante, muy buena tarde. Muy buena tarde, Miguel. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Y pues vamos a comenzar con este tema. Es básicamente tratar de referir algunos puntos que son importantes para todos aquellos que son emprendedores y que quieren empezar a proteger sus productos y servicios a partir de este checklist básico. Para comenzar, pues tenemos que hay que saber qué son las industrias creativas, a qué nos referimos cuando decimos industrias creativas. De manera general pueden ser todas aquellas empresas o personas que se dediquen a ofrecer servicios y productos que tengan que ver o que tengan algún tipo de relación con la creatividad, como cuáles pueden ser los museos, pueden ser los tatuadores, pueden ser también todos aquellos que vendan algún producto artesanal. También se incluyen los videojuegos, los fotógrafos, aquellas personas que se dediquen a elaborar diseños textiles. Todas estas industrias tienen como común que utilizan la creatividad dentro de la producción de sus productos o de sus servicios. Y esto va a ser muy importante porque alrededor de todas estas industrias puede haber muchas figuras que se pueden proteger. Para empezar con este checklist, tenemos que ponernos en la mente una idea muy básica y muy poderosa. Debo proteger mis productos y mis servicios. Es decir, antes de yo empezar con toda esta idea de querer poner un negocio, de querer ofrecer un servicio, de vender productos, cualquier cosa que a mí se me ocurra que puede tener una implicación creativa y que por lo tanto me va a generar un ingreso a partir de esa creatividad, debo de tener muy en cuenta y muy presente la propiedad intelectual alrededor de estos productos y servicios. Y la propiedad intelectual protege tanto a la propiedad industrial como los derechos de autor. Por lo tanto, mis productos y mis servicios tienen protección tanto por propiedad industrial como derechos de autor. En la parte de propiedad industrial, algunos ejemplos de cómo puedo proteger estos productos o servicios, pues el primero sería las marcas. Si yo quiero poner de pronto un negocio, una joyería, pues tengo que registrar mi marca. Pero además también puedo registrar avisos comerciales, puedo registrar eslogan. El eslogan es lo que en materia de propiedad industrial conocemos como avisos comerciales. Pero si mi industria es otro tipo como los videojuegos, puedo entonces registrar algún tipo de patentes y crear un elemento nuevo. Y además, como diseño industrial, puedo estar registrando incluso algún tipo de mueble, de lámpara, de zapato, de diseño, tanto dibujo industrial o algo decorativo que estoy incorporando a un objeto de uso común, lo pudiera entonces yo estar protegiendo. Y por la parte de derechos de autor, pues yo tengo que pensar e identificar muy claramente qué es el producto que estoy creando y cómo lo puedo proteger. Puedo protegerlo a través del registro de obras, si de pronto yo soy un fotógrafo, si de pronto soy un diseñador gráfico, si soy un artista plástico, si soy un actor, si tengo algún tipo de grupo musical, yo puedo estar protegiendo entonces también a través del registro de obra, pero también por registrar o proteger mis derechos conexos. ¿Cómo protejo derechos conexos? Cuando yo soy un intérprete, un artista, un ejecutante, o bien si yo soy una editorial, si a lo que yo me dedico es a editar libros, o si estoy editando de pronto música, video, yo tengo la posibilidad de registrar y de proteger esas ediciones o esas interpretaciones o esas ejecuciones como derechos conexos. Y también pudiera utilizar la figura de reservas de derechos al uso exclusivo, que anteriormente ya habíamos tocado un poquito esta figura en donde puedo estar registrando mis personajes. Yo creé un personaje de una historieta, lo puedo estar registrando. O
yo soy un luchador de lucha libre, puedo registrar ese personaje y estar alrededor de estas figuras teniendo también beneficios económicos. Lo importante de este checklist es que si yo protejo mis productos y servicios, yo tengo la posibilidad entonces de explotarlo de una mejor forma y de generar mayores ingresos respecto de estos activos. Por lo tanto, empecemos. ¿Cuál es este checklist básico? Primero, tengo que identificar los elementos que serían susceptibles de protección. Como ya lo vimos, pues yo tendría que tener bien claro cuál es el tipo de empresa que voy a poner o qué es el producto que voy a vender. Y a partir de ese momento, empezar a identificar de eso que estoy creando, que estoy vendiendo, cómo se puede proteger. El segundo elemento sería elegir la vía o vías de protección a través de los derechos de autor y de la propiedad industrial. Puede ser que una misma cosa, una misma figura pueda tener doble protección. Un ejemplo sería el diseñador gráfico. El diseñador gráfico puede estar elaborando diseños que tengan posibilidad de protección a través de una obra como derechos de autor, como si fuera un dibujo, y también si ese diseño gráfico en específico tiene una implicación para crear algún tipo de textura, para crear el tapiz de una alfombra, un mueble en específico, ropa como tal, lo pudiera estar registrando también a través de la propiedad industrial como un diseño o un dibujo industrial. Mi tercer elemento va a ser contemplar un presupuesto para la protección de nuestros productos y servicios. Es decir, cuando nosotros estamos armando la idea de nuestra empresa, a lo mejor lo primero que tenemos muy en cuenta es la marca, ¿no? Voy a crear un logotipo, voy a registrar mi marca y se nos olvida que el crear la marca, que el crear todo el marketing alrededor, la comercialización, la publicidad de mi empresa, implicaría también el registrar mi marca. Pero en el momento en el que yo estoy elaborando este plan de negocio, no se me ocurre que esa marca se registre, se me ocurre que le tengo que pagar al diseñador nada más. Ojo, hay que hacer también un presupuesto para decir, necesito un fondo para poder registrar mis marcas, para poder proteger mis productos y contemplarlo porque cada uno de estas dos vías, tanto la protección a través de derechos de autor como de propiedad industrial, tendrán un costo que se tiene que ir solventando. Tratar de proteger nuestros productos y servicios antes de comercializarlo. Esto es muy importante. Al momento de yo estar elaborando mi esquema de negocio, puede ser que no esté contemplando el proteger los productos y servicios antes, sino solamente estoy contemplando el elaborarlos, el promocionarlos, en dónde voy a ubicar la tienda, si van a hacer ventas en línea, pero no estoy pensando como tal en protegerlos. ¿Y a qué me refiero en protegerlos? Imagínense la cosa más sencilla y más básica del mundo. A mí se me ocurre que voy a poner una crepería y que esa crepería va a ser muy distintiva y va a tener elementos sumamente favorables que puedan distinguirme respecto de la competencia y voy a crear toda una imagen alrededor. Pero nunca se me ocurre registrar mi marca, nunca se me ocurre registrar el diseño que estoy haciendo como tal, si todas esas creperías que voy a poner van a ser del mismo color, van a tener los mismos elementos, las mismas recetas, y de pronto empiezo a comercializar mi producto. Después de que hay alguien muy abusado que se da cuenta que ese negocio ya se identifica por el público usuario, por los elementos tan distintivos, decide registrar la marca y decide utilizar los mismos diseños que yo puse para colorear las paredes, para los menús, los mismos ingredientes. Y entonces esta idea que yo ya tenía y que comercialicé y que la llevé a cabo es robada por alguien más, es puesta en práctica por alguien más que decide sí protegerlo muchísimo antes y muchísimo mejor que yo y por lo tanto esa persona va a generar derechos respecto a esa marca cuando nosotros fuimos los creadores y fuimos los que le empezamos a dar el impulso a todos estos acontecimientos. Por eso es muy importante antes de
lanzar al mercado, proteger nuestros productos y servicios, sea lo que sea. De pronto yo soy un diseñador de ropa y empiezo a lanzar mis productos y al poco tiempo veo que se están comercializando mis productos, pero en piratería, ¿no? Alguien más decidió utilizarlos e incluso a lo mejor protegerlos porque yo no lo hice. Lo mismo hay que contemplar en este checklist, siempre asesorarnos con expertos. Esta parte también debe ser tomada en cuenta. Hay posibilidad de que yo pueda investigar por mi propia cuenta cómo registro una marca, cómo registro una obra, y lo puedo intentar. Eso está muy bien. No hay ningún problema con eso. El problema es cuando no nos asesoramos y empezamos a comercializar estos mismos derechos. Yo empiezo a hacer sesiones de derechos o ni siquiera supe que hice una sesión de derechos y empecé a firmar contratos con otras personas y cuando me doy cuenta, yo ya no soy el titular de los mismos. Por eso, si yo quiero proteger toda esta propiedad intelectual de mis productos y servicios, lo mejor será asesorarnos con un experto, no necesariamente se requiere que el experto sea quien registre o quien haga toda esta protección, pero siempre será bueno que ese experto nos diga qué opciones tenemos. A lo mejor les digo, hay un producto, un servicio que se puede proteger por 3 vías distintas y eso no lo podremos saber nosotros solamente viendo instructivos o demás, ¿no? Necesitaremos el asesorarnos, el acercarnos con un experto que nos pueda dar una mejor opinión. Valorar entonces a la propiedad intelectual como un activo intangible. Esto es importantísimo porque solemos creer que la propiedad intelectual, precisamente porque es intangible, no tiene valor. Y esto es lo contrario. Al final del día, lo que más valor le da a una empresa, por ejemplo, que vendiera ropa, termina siendo su marca. Y en ese sentido, esa marca es la propiedad intelectual y es un activo intangible. ¿A qué me refiero con que es un activo intangible? Es algo que no podemos ver, es algo que no podemos tocar, no es un inmueble, no es un coche, no es la ropa como tal, es una marca, es una idea, es un concepto alrededor de lo que yo estoy vendiendo y si lo protejo me va a dar mayores ganancias. Cuando mi marca empiece a hacerse conocida, cuando empiece a tener cada vez más ventas, yo puedo entonces decidir dar un siguiente paso para que el valor de esa marca al crecer se pueda identificar también como un ingreso extra. ¿Cómo? A través de lo siguiente, crear una estrategia de explotación de nuestros productos y servicios. Una vez que yo ya tengo una marca fuerte o ya tengo un producto fuerte o ya mi servicio es conocido en diferentes lugares, puedo empezar a crear una estrategia de explotación de este producto a través de la propiedad intelectual de mi marca, de mi derecho de autor como un activo intangible. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, puedo otorgar licencias de uso. Estas licencias de uso normalmente nosotros lo conocemos como franquicias. Me voy a expandir, a lo mejor solamente tenía una tienda, un negocio en una ciudad y ahora lo voy a extender a otros estados y después lo voy a extender a otros países. En ese sentido, si nosotros desde el principio, desde que estamos creando nuestra marca, tenemos un programa bien elaborado de cómo proteger mis productos y mis servicios, voy a tener la posibilidad de planear a futuro y de decir, bueno, ¿y qué pasa si crezco más de lo que esperaba? ¿Y cómo es que voy a yo fomentar ese propio crecimiento? Lo haré entonces a través del otorgamiento de licencias, a través ahora sí de las sesiones de derechos, de contratos y demás. Y pues para tener un ejemplo, una forma de entender más fácil cómo aplico este checklist a una industria real, a una industria creativa, pues pongo estos pequeños ejemplos. ¿Qué puedo proteger si soy un fotógrafo? Si soy un fotógrafo, puedo proteger el nombre de mi establecimiento como marca. Puedo registrar mi eslogan como aviso comercial. Además, puedo registrar mi obra
como obra artística y licenciar mi marca a través de franquicias. Si soy un diseñador o una diseñadora, puedo registrar el nombre de mi establecimiento también como marca, mi eslogan como aviso comercial, pero puedo registrar mis diseños como diseños industriales y puedo licenciar mi marca a través de franquicias. Imagínense que soy un blogger. Esto de las industrias creativas, insisto, no es necesariamente que se dedique específicamente a empresas, no, es para personas que tienen alguna función, algún producto o algún servicio de entretenimiento que lo dan por sí mismos. Y este es el caso de los blogueros. Si soy un bloguero, ¿qué hago? Puedo registrar mi nombre, la forma en la que la gente me identifica todo el tiempo, lo puedo registrar como una marca. Y entonces ahora tengo un tipo de marca personal, mi marca propia. Puedo registrar también mis contenidos como obra. Se dan por lo general a través de plataformas como YouTube. Bueno, entonces mis videos los puedo registrar como obra audiovisual. Puedo registrar también mi nombre como un nombre artístico. Aquí tenemos una doble protección. La marca la voy a registrar y es parte de la propiedad industrial, pero mi nombre como un nombre artístico lo registro a través de los derechos de autor, esa protección que puedo tener a través de estas diferentes plataformas. Y si soy una compañía de teatro, imaginemos que yo lo que hago es presentar obras de teatro, musicales y demás. Puedo registrar el nombre de mi compañía como una marca, puedo registrar mis obras como obras de teatro y puedo registrar también mis obras musicales, mis producciones y hay un montón de cosas alrededor de esto que puedo proteger. Estoy segura que antes de esto ustedes no habían pensado que estos productos y servicios se podían registrar y se podían proteger. Quizás solamente habíamos pensado en crear una empresa, por así convenirnos mejor, o hacerlo de forma individual y empezar a crear el marketing alrededor, pero nunca habíamos pensado en cómo protegerlo. ¿Por qué es importante protegerlo? Porque, insisto, si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer alguien más. Cuando lo hace esa persona, pues va a ser muy difícil, dependiendo del área en donde se registra, si es derechos de autor o si es propiedad industrial, va a ser ya muy difícil y muy complicado empezar a ver cómo protejo o cómo regreso esa protección que ya fue sustraída de mis derechos por otra persona. Y esta parte es preventiva, porque si yo decido protegerlo previamente, pues ya tengo la posibilidad de que cuando detecte un uso indebido de mis obras, de mis productos, de mis diseños, tenga la posibilidad de iniciar una acción legal con los elementos, con los registros que dicen que yo soy el autor o el titular de la obra, el autor o el titular de la marca, etc. Si no lo hago previamente, pues es más complicado porque no tengo una herramienta previa que diga que yo soy el titular y entonces voy a tener que iniciar con un procedimiento antes que poder prevenir a través de los registros. Por ello es que me parecía muy importante darles a conocer este tema y espero que haya sido de gran utilidad para ustedes. Eso es todo por el día de hoy.